En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el primer domingo de la Cuaresma. Propiamente comienza hoy la Cuaresma, aunque los 4 días que se agregaron a partir del miércoles de ceniza eran para compensar los domingos que no se ayuna, para que hubiera 40 días de ayuno. Y por cierto, un ayuno mucho más riguroso que el que tenemos hoy, que está muy suavizado. En Oriente, por ejemplo, en Siria, yo me acuerdo, por tradición familiar, que lo que se comentaba, no solamente no se come carne, sino también se iba todo lo que era producto de la carne o de una vaca, como podía ser la leche o el huevo. Eran más estrictos, pero nada comparable, por ejemplo, a los 40 días de ayuno que hizo nuestro Señor. 40 días y 40 noches sin comer absolutamente nada, a sola agua, nada de pan y agua, agua sola. Y sobre esto, la ignorancia clerical y de muchos grandes hombres, como Salmerón, por ejemplo, teólogo del Concilio de Trento, y otros, que fue un milagro. Sí, pudo ser, si no hubiera tomado agua. Pero 40 días de ayuno con solo agua es biológicamente factible. Otra cosa es que esos teólogos ni idea tienen porque ni lo han hecho. ¿Y de qué van a hablar si no saben? Además, no solamente lo hizo nuestro Señor, lo hizo Moisés, lo hicieron muchos profetas. Y nuestro Señor vino a confirmar esa tradición de aquellos que, sin ser muchos, lo habían hecho. Hasta Mahoma, que copia mucho, o casi todo, de la religión judía, trasvasada a la mentalidad beduina del desierto, también hizo 40 días de ayuno. Y no era ningún católico, ningún santo. Y de ahí viene el Ramadán. Y que, por cierto, el Ramadán de los musulmanes es más riguroso que el ayuno que nos pide la Iglesia, porque ellos ayunan todo el día. En la noche comen, pero hacen el ayuno de 24 horas, los que no trafican. Y es el que yo hago ahora, después de viejo, porque ya no me da el cuero, después de haber hecho no 1, ni 2, ni 3, sino 7 o 8 ayunos de 40 días y de 40 noches. Y no como el padrecito, que no voy a decir el nombre porque vive en Bogotá, cuando se enteró que eso era obra del diablo, el maldito desgraciado padre, que no voy a decir. En vez de quedarse admirado y preguntar, no, del demonio, ¿será fariseo el condenado mal habido? ¿Hasta dónde llegan las cosas? Y eso no quiere decir que se sea santo, porque hasta eso lo pueden hacer algunos faquires o algunos por allá ortodoxos en Rusia o en Oriente, donde se guarda esa tradición ancestral por consideraciones meramente de salud, porque conviene eliminar todos los excesos, incluso la gordura, que llega hasta ser una enfermedad,
para tener mejor salud. Lo que pasa es que para poder hacerlo hay que tener una cierta también disciplina ascética, una cierta salud. Y también no desvariar, porque más de un loquito después de 15 días sin comer puede salir medio chiflado. Así son las cosas. Y lo digo porque sé de qué hablo, porque lo he hecho. Animado por el padre Castellani, que también hizo trampas. Yo fui el primero que me extrañé. ¿Cómo? Yo hago el ayuno basándome en el padre Castellani y él hizo trampas. Bueno, sí. ¿Por qué hizo trampas? Porque tenía un hermano médico y hizo, creo que 2 o 3 veces el ayuno, pero tomaba juguito de guayaba, o allá no hay guayaba ni mango, pero no sé si de manzana, de chicha o de lo que fuera, porque el hermano le decía, oye, que esto, que le medía el corazón, que la temperatura, que el cardíaco, y entonces se tomaba un juguito. Con eso rompía el ayuno. No son 40 días. Ni con agua de limonada. Ni con café, y menos café con leche. A pura agua. Y es posible. Yo lo he hecho y no soy Dios. Entonces no hubo ningún milagro. Y si fuera un milagro, pues ya tienen 8 milagros que hice, o más o menos. Y canonícenme. Tengo derecho, ¿no? Che. Bueno, entonces, pero esto aterra hoy. Porque andan incluso con el agua como si fuera un tetero, un biberón. Hay que hidratarse, sí, pero toma agua a la mañana, al mediodía y a la noche, y si estás trabajando, pues ahí. Pero no tienes que andar por la calle chupando de la botella de traguitos para estar hidratado, idiota, porque no servirías ni como soldado romano peleando todo el día a sable y espada. Así de claro. Es que el desequilibrio es proverbial. Pues bien, pero lo digo para animar a la gente, para que no se crean tan enfermos. El que esté enfermo, pues que no haga nada, pero es posible, y si no, podemos hacer el Ramadán, ayunar todo el día y comer cuando cae el sol, una comida normal. No se va a morir. Ahora, si está enfermo, si tiene diabetes, bueno, pero el que está bien lo puede hacer y no se va a morir. Claro está que después, los últimos 10 días, ya uno está más débil, y si yo voy a trabajar en una obra, no voy a aguantar por el ejercicio físico. Pero un sacerdote puede viajar en coche, como lo hacía yo, decir una misa aquí y otra allá, y no pasa nada. Así de sencillo. Si tiene buena salud. Entonces, ¿qué nos cuesta hacer el reducido ayuno y abstinencia que me pide la Santa Madre Iglesia? Y cuando muchos lo hacen todo el día, porque no pueden comer carne sino una vez al mes. Y el pescado que se puede comer ni se diga, porque es más caro que la carne. Entonces, ¿qué comen? 3 golpecitos, pero de agua panela. O de mate en la Argentina, un pedazo de pan y al mediodía si cae algo más. Porque no hay. Que tampoco tenemos en cuenta eso. Pero bueno, lo importante es hacerlo con un motivo religioso,
de sacrificio, de abnegación, para pagar por nuestras deudas, por nuestros pecados, que aún perdonados quedan el lastre de la deuda, y por eso el purgatorio, para ahorrarnos purgatorio, y para ayudar a la conversión de los herejes, de los cismáticos, de los infieles, de los judíos, de los musulmanes, y de los modernistas, y de los que se dicen católicos hoy en la nueva misa y legitimidad en Roma, por todos. Pues bien, entonces que eso nos anime, y aunque no lo podamos hacer, por lo menos tener el deseo, porque lo que interesa no es la obra en sí, sino la disposición del corazón, hacerlo con un obsequio a Dios, que eso es lo que le da el valor a las cosas. ¿Con qué intención? Y esa intención, la de un católico, siempre por encima de todo es la de agradar a Dios y reconocer nuestra propia miseria. Y eso que nos ayude a rebajar el orgullo, el maldito orgullo que lo tenemos. Pero eso sí, a mí no me digan orgulloso, que lo soy, para que no diga la verdad. Porque te escupo en la cara, te corto la cabeza y punto. Total, voy a seguir siendo orgulloso, pero te dije lo que te tenía que decir, ahí no me vas a parar. Yo no soy políticamente correcto, incorrecto, no soy democrático, punto. Pues bien, entonces así nuestro Señor, siguiendo esa tradición, se preparó a su vida pública con este ayuno y se fue al desierto, que no es el desierto del Sáhara o de arena. Si es verdad, la cueva donde estuvo en el acantilado de una montaña cerca de Jericó, yo estuve ahí, pues no era ningún desierto, sí desértico. La soledad, y más en aquella época, como de ser desierto de la Cartuja, pero uno va a la Cartuja y de desierto nada, lleno de pinos, verde. ¿Qué desierto es ese? La soledad, repito una vez más. Desierto, desierto, sí, en Egipto. Bueno. Pero bien, entonces, donde también fue la cuna de los anacoretas. Pero desierto en general es ese, la soledad, lejos del mundanal ruido. Si tiene arena o no, pues ya es secundario en este sentido bíblico, por decirlo así, o religioso. Y esto lo hizo a los 30 años. Porque Santo Tomás dice que un 6 de enero se bautizó, 30 años después del 6 de enero del primer año de los Reyes Magos. E inmediatamente, después de el bautismo, el padre Castellani dice que inmediatamente después hizo las bodas de Caná. Pero Santo Tomás dice que las bodas de Caná tuvo un 6 de enero, un año después, a los 31 años. Pero poco importa, pero me quedo con lo de Santo Tomás. Pero bien, porque el padre Castellani quiere decir que fue una réplica de la triple tentación, que después termina festejando haciendo vino, como decirle sacándole la lengua burlonamente, cosa que impropia, pero para que nos demos una idea, burlando de Satanás. Me quisiste tentar 3 veces y ahora yo te hago haciendo vino y invito a todos mis amigotes. Y viva la Pepa. Bueno, sí, está bonita la comparación del padre Castellani, pero eso pasó un año después. Mientras tanto podemos pensar que estaba recopilando sus discípulos para llevarlos
a las bodas de Caná, un año después, el 6 de enero, que se festeja el bautismo el 13 de enero, porque el 6 de enero la Epifanía, y entonces, para distinguir, pero fueron un mismo día, por eso una triple Epifanía en una misma fecha, un 6 de enero, Reyes Magos, bautismo de nuestro Señor y bodas de Caná. Y claro, humanamente hablando, que el cuerpo debilitado, el Satanás aprovecha que el Espíritu Santo, como dice San Gregorio, creo que será San Gregorio Magno, del breviario de hoy en Maitines, que lo llevó el Espíritu Santo al desierto, no el espíritu maligno, pero para ser tentado en el desierto, probado, y dejarnos con eso una lección también, que si ni Cristo se salvó de ser tentado por el demonio 3 veces, ¿qué nos va a pasar a nosotros? Cuidado, ¿qué le va a pasar a la iglesia en su parte humana? Si la cabeza no se salvó de la tentación, de ahí para abajo paremos de contar y ajustémonos el cinturón, el pantalón o la falda o lo que quieran. Y espera los 40 días. Y cuando ya vuelve el hambre, porque durante esos 40 días hay la autofagia, el organismo invierte el proceso metabólico y comienza a alimentarse de todo lo que tiene de exceso. Si se pasa 40 días, después es irreversible, aunque coma. Pero durante 40 días sí se puede, y se purifica el cuerpo. En una persona normal, porque si lo hace un flaquítico se va a comer, le quedarán los huesos, porque si el organismo no tiene que comer, los músculos empiezan a destruirse para alimentar el cerebro, por lo menos, que necesita glucosa y la tiene que hacer ya no de los carbohidratos, sino de la grasa y de las proteínas. Pero bueno, ese es otro cuento. Pero digo esto para que sepan de qué hablo y con fundamento científico, médico, porque hay muchos médicos que no saben de esto ni A. No solamente los teólogos, sino también los médicos. Como el hermanito del padre Castellani, para tener un ejemplo. Pero ese no era tan malo porque por lo menos lo dejó, porque otro le diría, estás loco, che, ¿qué te pasa? Te rayaste, flaco. Bueno, entonces aprovecha el momento propicio, el de más debilidad de nuestro Señor en su existencia, aparte el de la pasión por los garrotazos y lo que fuera. Y lo tienta. Y no lo tienta, como dice la gran mayoría, de sensualidad, de concupiscencia, de avaricia, ni de orgullo. Ni aún lo que dice Monseñor Stramberg, que ya no me acuerdo bien qué dice, pero también que una tentación por lo menos, o qué sé yo, si todas, había algo de concupiscencia, de sensualidad. No. Aquí tiene razón 100% el padre Castellani. Las 3 tentaciones son una y la misma, formulada en 3 formas distintas. Si no te gusta la blanca, te doy la negra, y si no te doy la gris, o Coca-Cola, pichicola o chanchalaca. Pero por algún lado, pues, le busco la vuelta. ¿Para qué? Con el fin único y exclusivo
de sacarse la duda maldita que como demonio no podía obtener. ¿Y cuál era la duda? Si era o no el Verbo encarnado, si era o no el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque el demonio puede deducir, concluir, y más conociéndose al dedillo las Escrituras, como lo prueba en la segunda tentación. Las Escrituras dicen, dicho está, y está en el Salmo: no te dejarán que te rompas la muñequita, niña bonita, porque los ángeles te sostendrán. Se las sabía de pe a pa, pero no podía salir de la duda, ni nunca, ni jamás. Podía concluir, conjeturar, deducir. Entonces él quería de algún modo personalmente, ya que le daba la oportunidad, o como decimos aquí en Colombia, papaya, y lo tienta a ver qué pasa, si es Dios o no es Dios. Y las tres preguntas van encaminadas a ese objetivo: si eres Dios, haz de esta piedra panes. Está clarito. Que eso no lo hayan visto la gran mayoría de los exégetas, y la vio Castellani. Bueno, es que Castellani pesa, con sus errores, con sus lagunas, pero pesa, hay que aprender de él, y para atreverse a corregirle esas lagunas, hay que saber como él, y un poquito más por lo menos en eso. Pero hay que tener la humildad que es apoyado en los hombres de ese gigante. Que no somos discípulos mal habidos. Porque eso es lo que pasa con el orgullo. Le descubro el defecto al maestro y lo desecho, o me creo mejor, y no. No es así. Entonces, si eres Dios, haz pan y sacia tu hambre, hijo. Pues, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios, que es también el pan de la doctrina, de la fe, de la revelación, que nutre el alma, por encima del pan que me llena la panza. Primera respuesta y out. Pero Satanás, peor que las mujeres encaprichadas, da la vuelta y se lo lleva el condenado, lo carga entre sus brazos, aunque no tiene brazos, pero como espíritu mueve la materia y mueve el cuerpo material de nuestro Señor. Y nuestro Señor no le dijo: no li me tangere, no me toques, maldito Satanás, me vas a ensuciar, como la Magdalena, que tampoco hizo eso la Magdalena, sino: no me sigas tocando, no me sigas baboseando, mujer, que ya está bien, que es distinto. Pues bien, y esto también lo aclara el padre Castellani, dicho sea de paso. Bueno, entonces, se dejó y lo lleva al pináculo. Tírate de aquí, total, niña bonita, no te va a pasar nada. Doncella virgen y pura. Y la pongo así en chiste para que se vea el contraste y se aprenda la lección. Porque no nos entra en el caletre de otro modo, sino es blanco y negro y medio también socarronamente, porque de algo también sirve, sin sacarronerías ni burlas, lo que se llama la ironía, que expresa
una profunda conmoción ante lo malo, una ira sublimada ante lo falso, y que se desagota así. Es de gente culta, no bruta. Pues bien, entonces, tírate, que no te va a pasar nada, está escrito. Y vuelve, si eres Dios, no te va a pasar nada. Y vuelve, y nuestro Señor no lo complace. No tentarás a tu Dios. ¿Cómo? ¿Cómo lo voy a tentar? Sí, estoy en el precipicio, yo creo Ave María Purísima, hice los 5 domingos, creo en todas las apariciones, verdaderas y chimbas o falsas, porque hay de todo, y como voy a misa todos los domingos, y encima soy lefebriano, pero para decir católico tradicionalista, y de Monseñor Lefebvre, me pongo ahí, no me va a pasar nada, porque yo rezo todos los días el rosario. Pues estúpido, te mereces que pase un pájaro y te caigas, por idiota, porque yo no tengo que tentar a Dios de exponerme indebidamente al peligro, indebidamente al peligro. No me tengo por qué tirar. Y le da su zancadilla a Satanás, que le parte la cara, que no tiene, porque es espíritu puro, no acto puro que solamente Dios, claro. Pues bien, entonces Satanás, como buena mujer caprichosa, y con la presa entre sus manos, y habiéndolo abrazado y llevado, pues este es mío, a ver qué pasa. Y vuelve. Y aquí sí sale su perfidia satánica, que confirma todo lo dicho. Al ver que no responde, pues entonces lo vuelve a llevar entre sus brazos. No sé si al Tibidabo de Barcelona, que eso dicen los catalanes, o si fue al Monte Hermón o al Monte Tabor, pero el Monte Tabor no es un alto monte, es una loma con respecto a la planicie. Yo lo he visto, pasé por ahí, me pude dar el lujo. Entonces, a un alto monte, el que sea, el Everest si quieren, o el Aconcagua, o el de tu abuela, o el Empire State, pero que no existía, donde sea, y lo lleva. Y le muestra todo el poder, la gloria, la riqueza de este mundo. Todo esto te daré si me adorares. Ahí está la monachita, no de Tarzán, sino de Satanás, en persona. Hacerse adorar. No pude averiguarme, pues bueno, adórame. Y todo esto te daré. ¿Y cuántos no caen en eso? Casi todo el mundo, la concupiscencia de la vista, los honores, la gloria, el poder. Más que la concupiscencia, más que la borrachera, que la lujuria, que la fornicación, que el mujeriego, que el baile. El poder, el mando, el sometimiento, tomando el lugar de Dios. Y Satanás se caracteriza por eso. Entonces adórame y todo esto te doy. Por eso soy, no se lo dijo, el príncipe de este mundo, al que nuestro Señor en su parucía tiene que destronar.
y lo va a destronar. Y en doble etapa lo destrona con sus lugares tenientes, lo amarra y después a él solito, sin lugares tenientes, lo coge un tiempo después, con la sublevación sofocada de Gog y Magog. Pero bueno, dejémoslo ahí. Entonces, nuestro Señor, lejos de revelarle que Él era Dios, porque no le iba a dar gusto, le dice, con palabras también de la Escritura, que solo adorarás a tu Dios, al verdadero Dios, sin decir que Él era o no era. Entonces, ¿yo qué te voy a adorar a ti? Hay que adorar al verdadero Dios que te ha creado a ti inclusive, y todas estas riquezas que tú ahora como príncipe de las tinieblas y la confusión me ofreces. Y queda derrotado, se va de retro, Satanás, vete de aquí, retrocede, y vienen los ángeles y le sirven. Y colorín colorado, la explicación se ha acabado. Pero no, sigue. Porque esas tres tentaciones, y me alargo y no sé cuánto, me parece que hace 5 minutos que hablo, pero si llevo media hora, no sé. Aguanten, que para eso estamos. Entonces, y cuando se aprende, cuando se enseña, porque aquí los sermones no son para baboserías, para que sirvan de alimento al alma, y eso con doctrina, no con pietismo fideísta de imbéciles, como han convertido la religión y las escrituras. Y si no me tocan el violín en mi cumpleaños de 15 años, el sermón del curita no me sirve. Pues conmigo se friegan, para no decir lo otro, que es con J, que suena feo, y en España peor, porque es otra cosa distinta. Bien, entonces, esa triple tentación, y como dije al principio, si el jefe, la cabeza de la iglesia, fue tentada, ¿cómo no lo será la iglesia y cada uno de nosotros? Y la iglesia, hacia el final de los tiempos, y durante el transcurso, poco a poco, se la fue tentando. Primera tentación, procurad pan, los ricos y los pobres, teología de la liberación, comunistas y medio comunistas o socialistas, para no ser tanto. Pero hay que procurar pan, porque la gente se muere. ¿Y quién la hace morir? Entonces, preocupado por el pan y todo lo que representa, el bienestar social, material. Pan, trabajo, vestido, techo, casa. Y como ahora no andamos en carretas ni carretillas, pues coche, carro, mula, tractomula, camión, avión, bus, lo que fuera. Entonces procuremos los bienes de esta tierra. Y ya cayó la iglesia. ¿No ven tanto curita social por ahí? Que no está mal, pero ¿con qué espíritu lo hacen? ¿Por qué lo hacen? Porque se tragaron la tentación. No vieron el pan espiritual primero, por encima incluso del pan material, físico, y todo lo que representa. Segunda tentación. No te va a pasar nada, lo dicen las escrituras, tírate, total. La iglesia es divina. Tira el altar, tira la liturgia, tira las imágenes, tira el cáliz
cáliz de oro. ¿Para qué quieres un cáliz de oro? Hazte uno de barro. Dáselo a los pobres para que tengan pan. Y Pablo VI dejó la mitra, la tiara, perdón, que es la triple corona que representa o simboliza lo que el Papa es, con ese triple poder como soberano. De la Iglesia, representando a Cristo, cabeza invisible, y Él como cabeza visible. Tira todo, sé sencillo como los demás. ¿Por qué te tienes que distinguir? Si eres divino, quítate la sotana y los calzoncillos, bueno, no sé. Eres un hombre como más los demás. ¿Para qué te besan el anillo? ¿Para qué te hacen reverencia? ¿Para qué el Papa silla gestatoria? ¿Para qué todo ese boato? Vendan todo y dénselo a los pobres. Sean más sencillos. Total, ¿qué va a pasar? Es divina la Iglesia, no te va a pasar nada. Tírate, tienta a Dios. ¿Se tiraron o no se tiraron? Está claro, se tiraron y de cabeza. Y la tercera: te daré este mundo, te daré el triunfo de la Iglesia en este mundo, si me adorares. ¿Sí? ¿Y a quién adoran ahora? A la sinarquía, al estado profundo que le llaman ahora, al judaísmo internacional que mangonea la finanza de todo el mundo y los bancos y la economía y política, de los cuales todos los presidentes son peleles. Así de claro, que me cortan la cabeza, bendito sea Dios, confirma lo que digo, y me baño en sangre, y punto. Pero el que me va a cortar la cabeza, que se fije que no tenga una escopeta, porque si la tengo en la mano le pego un tiro también, ¿no? Idiota no soy, no tiento a Dios, pero voy a morir peleando, y el que me busca me encuentra. Así de claro. Pero uno más que diga la verdad, ¿qué le importa? Por eso en internet pueden decir la verdad y la mentira, va a pulular siempre la mentira, que eclipsa la verdad o la diluye, o el que se la cree a medias porque tiene todo el otro montón, y eso es lo que pasa. Así de claro. Entonces, por eso de pronto lo dejan. Ahí va, no sirve de ahí. Como el nazi, que haya nazis para crear más antisemitismo, hasta lo promuevo. O el sedevacantismo a lo bruto, lo promuevo. Total, el que es bien loco se lo cree, y el otro pues del otro lado no sirve para hacer la dialéctica. Por eso hay que tener las cosas claras y equilibradas, con doctrina. Entonces, vemos que la tercera y última tentación es un hecho hoy. Y si no, fíjense cómo se lleva bien el Vaticano y Francisquito con los poderes políticos de este mundo. Y encima le dan la supremacía, que si hay una reunión, él es la figurita número 1. Por encima de cualquier rey y presidente. Pero ya está participando en ese poder de este mundo, que nuestro Señor le despreció a Satanás. Pues estos se lo han aceptado, y así tenemos el estado caótico y apocalíptico de la Iglesia.
Y por eso hay que salir de esa iglesia babilónica. Salir de Babilonia. Corrompido el clero. En toda su jerarquía. Hasta llegar al sumo pontífice. Que es lo que muy pocos quieren ver. Y también cómo verlo. No a lo bruto y a lo salvaje. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces, la triple tentación ya ha sido un hecho en la iglesia. Y ha sucumbido esa parte humana. ¿Qué queda? Que se concluya la profecía del Apocalipsis en torno al eje central, la venida o parusía de nuestro Señor. Pero todo lo demás un desastre y de cada vez en peor. Con o sin tercera guerra mundial, con Ucrania o sin Ucrania, con Rusia o sin Putin o con Chichalín. Todo tiene que enfocar dentro de este esquema exegético, teológico, apocalíptico, milenarista, patrístico. Y si no, agárrense como puedan. Porque lo que va a mantener a los fieles en la recta final apocalíptica, antes de la parusía, como lo decía proféticamente el padre Castellani, es el que crea en su segunda venida, en gloria y majestad. Porque esto no lo arregla ya nadie. Y aquí no lo voy a decir, pero bailado, pero lo tendré que decir en otra parte, porque si no ya serían 4 sermones. ¿Para qué nos sirve tener un cuerpo electivo de un legítimo papa si no hay materia prima? ¿De qué me sirve tener la máquina de coser más maravillosa y automática si no tengo el paño con qué hacer la túnica o el mantel o la cortina? Pero eso lo voy a dejar para el otro. Era lo que quería predicar hoy. Pero claro, y en consecución de todos los últimos sermones, pero no quería dejar la triple tentación en el aire, ni para el año que viene. Entonces, por eso. Pues entonces, mis estimados hermanos, ese es el estado apocalíptico de la iglesia que no se quiere aceptar por la defección de su parte humana y concretamente y principalmente en el clero, el sacerdocio corrompido. Y no digo que todos estén corrompidos, pero la gran mayoría sí. Y una golondrina no hace verano. Entonces, eso es todo. Pero que está corrompido el sacerdocio, sí. Y con un sacerdocio inválido. Y con una misa inválida. Y con pruebas que ya las he dado y no las voy a dar aquí. Pero para machacar a lo duro, puro y fuerte. Porque la fraternité del curita Pablo, que le va a tocar su taza, lamento mucho. Pablo no sé qué, sí, un muchacho inteligente, pero cálmate, que aquí tienes doctores a 200 metros, infórmate, hijo, que estás en la boca del león y tú eres una gatita, ni gato eres gatita, cuidado, hasta con el gato, porque te monta, idiota. Y yo soy león, ¿qué haces? No, yo soy terrible. Pero a mí no me fastidien. Que la legitimidad y los sedevacantistas y el derecho canónico 2264. Porque el que dice el 2189, pero ¿qué? ¿Qué le estás diciendo a los fieles?
mezclando. Si eso te enseñaron y le agregaste de tu imbecilidad, pues yo te voy a afinar, hijito. Y ya vas a ver qué conferencia. Para la próxima. Esto ya viene a ser como las telenovelas. Betty la Fea, 40, 60 episodios. Bueno, aquí va a ser para ser Betty la Linda. La linda verdad que estos imbéciles desconocen y atrofian. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces, que meditemos esto y aprendamos de la triple tentación, que en el fondo es una en 3 expresiones, para ver cómo nos enreda Satanás. Y que terminemos adorándole. Que la Santísima Virgen María nos preserve de tamaña abjuración y apostasía. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.